Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco al Señor en esta mañana esta hermosa oportunidad de poder estar al frente de una nueva lección de escuela dominical de la clase adultos de la Iglesia Metodista Pentecostal en Padre Hurtado, iglesia administrada por nuestro pastor Manuel Morales Calderón y nuestra pastora Erika Altamirano, a quien les enviamos un cariñoso saludo. También saludamos a nuestro obispo Luis Morales y a nuestra pastora Hilda Calderón. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a dar comienzo a esta lección de escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer presentándonos en oración para que sea Él quien prepare nuestros corazones para recibir el mensaje de su palabra de esta lección de escuela dominical. Cerramos nuestros ojos con reverencia y mucho respeto delante del Señor. Padre Celestial, gracias le damos en este nuevo día que usted nos ha permitido tener, por esta hermosa oportunidad de poder estar al frente de su palabra. Le damos gracias porque usted nos da esta instancia, nos pone este medio para poder aprender de su palabra, para poder seguir creciendo espiritualmente. Señor, le damos gracias porque su iglesia sigue avanzando, porque a pesar, Señor, de tener quizás los templos cerrados, la iglesia está avanzando, está aprendiendo, está creciendo a través de su palabra. Gracias le doy en esta mañana por esta oportunidad que me permite el de poder estar al frente de esta lección. Le pido que prepare nuestros corazones para recibir su palabra, que tengan cabida en nuestra vida, que podamos retener lo que usted nos quiere enseñar en esta mañana y que saquemos un aprendizaje para nuestra vida y que nos sirva en nuestro caminar en este evangelio que usted, Señor, ha dejado para nuestras vidas. Gracias por esta bendición. Le pedimos todo esto a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente aprendiendo de la palabra del Señor, y nos vamos a apoyar en una ayuda visual para que se nos haga más entendible lo que el Señor nos quiere entregar en esta mañana. La lección que corresponde en este día es la unidad 10, el estudio 42. Y como sabemos, ya hace 2 domingos atrás comenzamos con el estudio del libro de Job, y ya hemos avanzado 2 lecciones. La primera lección estaba concentrada en el capítulo 1 de Job, la segunda lección en el capítulo 2, y hoy día la lección está concentrada en el capítulo 3 de Job. El versículo clave para la lección de hoy día se encuentra en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, y que podemos decir que resume de alguna manera la lección que hoy día el Señor nos quiere entregar. Y este versículo dice lo siguiente: dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Son palabras de Job que vamos a profundizar un poco más durante esta lección. La verdad central de esta lección tiene relación con cómo el dolor físico, en este caso el que sufría Job, pues puede forzar a una persona a actuar en manera fuera de sí, de manera insensata, pero Dios, de alguna manera, Él comprende este escenario en el que una persona puede estar enfrentado con un dolor físico y no le abandona. ¿Cuál es la meta de la enseñanza para este día? Es que los que vamos a tener la oportunidad de recibir esta lección podamos demostrar el conocimiento de por lo menos 3 expresiones de Job en las que Job está evidenciando lamentos profundos dada la circunstancia que él estaba viviendo. Y además, la actitud de escuchar, comprender y ayudar a quien está sufriendo. Básicamente, esta lección se basa en el contexto de los amigos de Job que van a apoyarlo, y justamente tienen una actitud que vamos a profundizar en la lección,
que nos va a permitir entender cuál es la actitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios frente al sufrimiento de los demás. Un poco de fondo histórico de esta lección: debemos recordar primero la prosperidad que tenía Job. Se considera, de acuerdo a lo que se lee en el capítulo 1 del libro de Job, Job era uno de los personajes más antiguos de la Biblia. Dice en el capítulo 1 que Job era de la tierra de Uz. Y en Génesis 10, capítulo 2, 22, versículo 23, dice que Uz era hijo de Aram, hijo de Sem, quien era hermano mayor de Jafet. Y esto nos ilustra que Job era descendiente de la familia de Noé. Podemos en el capítulo 1 darnos cuenta de que Job estaba muy prosperado, era una de las personas que tenía más riquezas de todo el lugar de donde él vivía. Tenía una cantidad impresionante de bienes y estaba muy bendecido, tenía 10 hijos, dice la palabra del Señor. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que en un determinado momento, está en el capítulo 1, Satanás le enrostra a Dios el hecho de que Job era fiel a Dios, era íntegro con Dios, y provoca a Dios y le pide, podemos decir, permiso, y le dice que si Job mantenía su integridad frente a Dios, era fiel a Dios, solo porque él estaba bendecido. Entonces, lo que hace Satanás es decirle qué pasaría si a Job le quitan los bienes, qué le pasaría si se le quita la familia, va a permanecer. Y le dice Satanás, y de alguna manera a Dios, que comprobara ese escenario. Y Dios le da permiso a Satanás para que toque sus bienes, sus riquezas y además su familia. Entonces podemos darnos cuenta que a través del capítulo 1 que nada de lo que pasa, de lo que nos pasa a nosotros, está fuera del control de Dios. Dios es soberano, Él cuida de nosotros en todas las circunstancias, y si hay algo que a nosotros nos suceda y que sea algo que no nos agrada, no significa que Dios nos ha abandonado. Y también tenemos que entender que no existe en el universo una dualidad entre Dios y Satanás. No es que Dios está, por un lado, bendiciéndonos, guardándonos, manteniendo toda la creación, y por otro lado Satanás queriendo destruir. Lo que sucede es que Satanás siempre se tiene que someter a Dios, siempre está, no hay una dualidad, Dios está siempre primero y Satanás tiene que someterse a Dios, él está sometido a Dios, no está a la par con Dios. El Señor nos ayude. Entonces, ¿qué pasa con Job? Le viene la calamidad, él en un día pierde todos sus bienes, sus animales, sus casas, viene el desastre a su vida económicamente, y además dice en el capítulo 1 que pierde su familia. Mueren todos sus hijos, sus 10 hijos. Entonces podemos darnos cuenta que empieza la calamidad en la vida de Job, y además viene un momento en que Job, a pesar de esa calamidad, él sigue siendo fiel a Dios, él sigue manteniendo su fidelidad, y Satanás no logra, a través de tocar sus bienes y su familia, destruir a Job. Sigue siendo íntegro con Dios. Y viene nuevamente Satanás, y esto lo podemos ver en el capítulo 2, y le dice va donde Dios y le dice que Job se mantiene íntegro a Dios, pero le dice, pero permíteme tocar su cuerpo, a ver si va a mantener su integridad frente a Dios. Y nuestro Padre Celestial también lo permite. Entonces dice la palabra del Señor que vino una enfermedad al cuerpo de Job tan fuerte que era tan desastrosa su situación, que
Job no lo soportaba, Job deseaba morir. Entonces vemos la calamidad de Job en sus riquezas, en sus finanzas, en su familia y ahora en su salud. Y llega un momento en que la mujer de Job le dice que blasfeme contra Dios y que se muera. ¿Y qué es lo que le dice Job? Job le dice que ha hablado como cualquiera de las mujeres fatuas. Y en el capítulo 2 podemos ver cómo Job empieza a sufrir físicamente, y nos damos cuenta de, incluso hasta hoy en día, en las guerras, se ve cómo se usan estrategias para torturar a las personas, para hacerle daño físico, para hacerlos sufrir físicamente, y en ese momento, cuando están en el sufrimiento, se refleja la verdadera identidad de las personas, a tal extremo que son capaces de delatar a sus amigos, son capaces de decir y expresar lo más interno que hay dentro del corazón de las personas. Y es lo que quería hacer Satanás, torturar a Job para que él renegara contra Dios. Que el Señor nos bendiga. Y aquí tenemos que tener presente un concepto que como cristiano debe estar muy claro. El cristiano no muchas veces pensamos que el cristiano no puede expresar sus sentimientos, sus emociones frente al dolor. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, cuando hay una tragedia. Y como cristianos creemos que no se puede expresar este sentimiento, esta emoción de aflicción, de dolor, de pena, de angustia. Y este concepto está equivocado, porque Dios nos creó con sentimientos, incluso es terapéutico expresar las emociones. Eso nos ayuda a experimentar sanidad en nuestro cuerpo. También hay que tener presente que en la antigüedad se predominaba el concepto de que la buena salud, la prosperidad, los muchos hijos, la vida larga, eran evidencias de que la persona estaba en obediencia a las leyes de Dios, y por eso era bendecido. Y en forma negativa, el sufrimiento, la esterilidad, los problemas económicos eran una prueba de que existían pecados en las personas, pecados ocultos o pecados visibles. Pero las personas no podían explicar cómo habían personas que estaban en pecado, personas corruptas que prosperaban, así como también habían personas como Job, que siendo fieles a Dios, siendo íntegros en su vida hacia Dios, pasaban sufrimiento. Sin embargo, esto estaba tan arraigado en la cultura, incluso en el Nuevo Testamento. La palabra del Señor narra la historia cuando los discípulos le preguntan a Jesucristo, al Maestro, sobre el sufrimiento de un joven. Le pregunta quién pecó por la enfermedad de este joven, si pecaron él o sus padres para que haya nacido con esta enfermedad. Entonces siempre estuvo arraigado eso de que todo lo malo que viene a nuestras vidas es producto del pecado, y no necesariamente nos vamos a dar cuenta que eso es así. Y en el capítulo 2 también podemos darnos cuenta de que vinieron 3 amigos de Job a visitarle. La visita de estos amigos eran Elifaz, Bildad y Zofar. Fueron para darle el pésame, fueron para apoyarlo, las condolencias. Recordemos que Job había perdido a sus 10 hijos, y llegaron donde Job, y dice que desde lejos lo vieron, no le reconocieron, estaba tan distinto su cuerpo, su expresión, el sufrimiento que él tenía era irreconocible. Y dice en el capítulo 2 que ni siquiera se acercaron a Job, sino que desde lejos ellos lloraron, tomaron ceniza, la esparcieron al cielo, la depositaron para que cayera en su cuerpo, como una forma de entrar en ese luto en el que estaba Job. Y dice que estuvieron 7 días acompañándolos, y 7 días en silencio. Eran 7 días los que se guardaban en ese tiempo como duelo. Eso justifica el por qué estuvieron estos 7 días, y en estos 7 días no fueron capaces de decir una palabra.
Eso de alguna forma también muestra la insensibilidad de los amigos de Job, y ellos tenían en su mente, su argumento era que Job había pecado y que no estaba confesando sus pecados. Entonces el argumento de los amigos de Job era que uno sufre porque ha pecado. Entonces tenemos que tener presente de que muchas veces las tragedias que ocurren no se pueden explicar, y nosotros no debemos tratar de emitir juicios sobre la causa ni la intención que tiene Dios al permitir estas tragedias. Y también tenemos que ser muy sabios cuando visitamos a los que sufren. Que el Señor nos ayude. Podemos expresar nuestro amor, nuestra disposición de querer hacer de alguna forma aliviar el sufrimiento, pero sin mencionar el porqué del sufrimiento, de por qué la persona está sufriendo. No tenemos que atribuir una causa a los sufrimientos, porque hay diversas razones del sufrimiento. Para algunos puede ser un proceso de disciplina por el cual Dios quiere buscar la sumisión de sus hijos a su voluntad. Otra razón podría ser porque puede ser un sufrimiento vicario, que es este sufrimiento que tuvo Cristo al morir en la cruz. Otros sufren porque están en un proceso y están ayudando a otras personas y por eso sufren. Y otros sufren de manera inocente, no hay una explicación. En el caso de Job, él no tenía una explicación para este sufrimiento, pero lo aceptaba y él no renegaba contra Dios. Bien, el estudio de este día está basado en el capítulo 3 y vamos a separarlo en 4 partes. Primero, el lamento de Job por haber nacido. El segundo, el lamento de Job por no haber muertos antes de nacer. El tercero, el lamento por no dejar morir al que desea la muerte. Y finalmente, la expresión de completa desesperación que tiene Job. Entonces, para ello, hemos dividido el pasaje del capítulo 3 de Job en 4 partes, partiendo por el primero, que está en Job capítulo 3, versículo 1 al 10. Lamento por haber nacido. Y dice lo que dice aquí la palabra del Señor, y comienza así el capítulo 3 de Job. Después de esto, abrió su boca y maldijo su día, y exclamó Job, y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Muchas expresiones similares en donde Job está expresando su angustia por haber nacido. Entonces podemos darnos cuenta en este pasaje que hemos leído, él parte diciendo el versículo 1, después de esto, es decir, después de todo este sufrimiento que él tenía, que quizás ni siquiera podemos imaginarnos nosotros, todo lo que había pasado y todo lo que había pensado Job, ese proceso de perder todos sus bienes, de perder todos sus hijos, de estar con su cuerpo totalmente destrozado, habiendo estado 7 días en cenizas, sin recibir apoyo, sin que nadie le hablara, y seguramente con la llegada de sus amigos sintió algún apoyo, pero no tuvo ninguna palabra, no ocurrió ningún diálogo, hasta que Job toma la iniciativa, él toma la palabra, dice en el versículo 2, tomó la palabra y dijo.
Y aquí sigue un lamento de Job por todo lo que él vivió. Entonces, evidentemente, Job estaba muy atribulado. Él dice, perezca el día en que nací. Una expresión de que, que ojalá no hubiera llegado el día en que él nació y que no se hubiera dicho un varón ha sido concebido, que normalmente esas palabras eran palabras muy hermosas, palabras de bendición para las familias, porque todos anhelaban que naciera un varón en la familia. Entonces, cuando él dice que no hubiera llegado ese momento cuando se dijo un varón ha sido concebido, él después dice, sea aquí el día tinieblas, es un día de tristeza y no de felicidad. Muchas expresiones distintas para él, porque está escrito, tenemos que recordar que este libro está escrito de una forma poética. El versículo 5, por ejemplo, dice, reclámenlo tinieblas y la densa oscuridad. Entonces Job insiste en que el día de su nacimiento hubiera él deseado que se hubiera caracterizado por la oscuridad, símbolo de algo trágico, algo que no trae felicidad. Y así menciona muchas expresiones escritas de manera poética que indican que él no quería haber nacido, se sentía muy atribulado. Y es importante que nosotros nos analicemos si nos hemos sentido alguna vez como Job, o conocemos a alguien que se haya sentido como Job durante su angustia, a tal extremo que haya deseado no haber nacido. Y seguramente a muchos les ha pasado, a que han pasado circunstancias tan difíciles, no sé si tan difíciles como Job, pero que no han deseado no haber nacido. Él enfatiza la imagen de la oscuridad, relacionándola con aquello que es como un símbolo trágico, un símbolo de algo donde no hay felicidad, donde no hay salida. También menciona en estos versículos, él dice en el versículo 8, los que aprestan a instigar al Leviatán. ¿Quién será el Leviatán? Bueno, hay un símbolo de pregunta. Y según la mitología semítica, el Leviatán era un dragón que fue derrotado antes que fuera creado el mundo. Si el Leviatán hubiera sido instigado, si él no hubiera sido apresado, este dragón, lo que él decía que no hubiera ocurrido la creación del mundo. Entonces, él llega a tal extremo que él dice, mejor hubiera sido que no hubiera sido creado el mundo, porque así él no hubiera nacido. En el versículo 8 dice, oscurezcanse sus estrellas matutinas, ni vea los destellos de la aurora. Entonces Job desea que el día de su nacimiento nunca hubiera llegado. Y ahí podemos darnos cuenta de cuál era el sufrimiento que estaba viviendo Job, al extremo de haber mirado su pasado hacia atrás, y a pesar de haber vivido tan bendecido, con tantas cosas, con 10 hijos, con tanta prosperidad, no le importaba, él prefería no haber nacido. Y dice en el versículo 10, ¿por qué no cerró las puertas de la matriz? Es otra variación del deseo de Job que expresa no haber nacido. Esta palabra, Leviatán, aparece también mencionada en la Biblia 5 veces más. También aparece en Job capítulo 41, aparece en Salmo 74, aparece en Salmo 104, versículo 26, y en Isaías capítulo 27, versículo 1. Y en todas hace referencia a podríamos decir, a un monstruo, y se describe que es un monstruo veloz, tremendamente grande, que vive en el mar. Entonces es una figura también de Satanás. Bien, la primera parte del lamento de Job por haber nacido es lo que hemos visto hasta ahora. El segundo lamento en el que estaba sumergido Job y que le expresa también a sus amigos es el lamento por no haber muerto antes de nacer.
sea, primero dice, él se lamenta por haber nacido, por haber visto la luz. Y ahora él lamenta no haber muerto antes de nacer, antes de ver la luz. Esto está en el capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Qué dice estos dos versículos? Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Entonces es una expresión, aquí tenemos una expresión de haber muerto en el vientre de su madre, primero, y después cuando habla de por qué me recibieron las rodillas, esto explica el proceso del parto, y también puede estar relacionado con su niñez, por el hecho de que los niños se sientan en las rodillas de su padre o de su madre. Y después dice, ¿para qué los pechos que mamé? Despreciando el alimento que lo sustentó cuando niño y que le permitió la vida. Hay otros pasajes bíblicos que mencionan también de haber muerto o desear la muerte, el deseo de morir. Elías, en el libro de Reyes, él dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Deseaba morir. Jonás, él expresa, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Jeremías expresó, maldito el día en que nací, porque no me mató en el vientre. ¿Para qué salí del vientre? Otros personajes bíblicos que también desearon la muerte porque también estaban viviendo sufrimientos extremos. Y este es un dato solamente, es una estadística que dice que en Estados Unidos la muerte antes de la concepción, es decir, en el vientre de la madre, ocurre en Estados Unidos entre un 10 a un 25% de los embarazos naturales, los bebés no nacen, mueren antes de la concepción. Y en un 50 a un 75% existe ese porcentaje de bebés que se les induce la muerte químicamente. Estamos hablando aquí de los abortos. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, el hecho de que nosotros ya estemos vivos, que hayamos sobrevivido a esa etapa, era alta la probabilidad de no haber nacido, es porque hay un significado, tiene una importancia. Dios tiene un propósito para nosotros. No somos casualidad. El Señor nos bendiga. Bien, el tercer lamento, ya hemos visto ahora, ya acabamos de terminar el lamento por no haber muerto antes de nacer, y ahora el tercer lamento de Job es el lamento por no dejar morir al que desea la muerte. O sea, ahora ya no se está lamentando por el hecho de haber nacido o de no haber muerto antes de nacer, sino que se lamenta por no poder morir. ¿Por qué Dios no le deja morir si él desea la muerte? Esto está en el capítulo 3, versículo 20 al 25. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Que el Señor nos ayude. Entonces, en este caso ahora Job experimenta un cambio en su actitud frente a la tribulación. Cuando él había perdido sus bienes y sus hijos, estaba atribulado, él dice que no atribuyó despropósito alguno a Dios. Es decir, él siempre dijo que eso tenía un propósito de Dios. Pero ahora él empieza a maldecir y a cuestionar su nacimiento, y además desea la muerte apasionadamente. Dice que más que un tesoro buscaba la muerte. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál creemos nosotros, cuál creen ustedes que sería la reacción de Dios frente
a ese cambio de actitud que había en Job, que primero no tenía él mantenía su integridad, seguía siendo fiel a Dios y no había atribuido despropósito alguno cuando él perdió sus bienes y sus hijos, pero ahora él cambió de actitud, ahora él cuestiona, maldice su nacimiento y además desea morir. Entonces, ¿cómo será la reacción de Dios frente a este escenario? Al ver este cambio que él tenía. Yo creo que Dios lo sigue viendo con misericordia, porque el sufrimiento, la aflicción, muchas veces saca de nosotros esa sensación, esa expresión de lamento, de dolor, de aflicción, que está dentro de nosotros. Vivimos con eso, somos personas, vivimos en este cuerpo físico y sufrimos. Y a pesar de esto, Dios seguía mirando con misericordia a Job, a su siervo. Muchas veces las personas se preguntan por qué. Y por regla general, cuando se preguntan por qué me ocurre esto, no es porque busquemos una respuesta, sino que es una forma simplemente de expresar la desesperación, porque no hay una respuesta adecuada. De alguna manera, lo que decía Job aquí es que él esperaba la muerte más que a un tesoro enterrado. Y la última parte de este capítulo está en el versículo 26, y que es la expresión de completa desesperación. ¿Qué dice este versículo? Dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. En otra versión dice: no tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego. 3 palabras que expresan lo opuesto a lo que Job estaba sintiendo. No tenía tranquilidad, quietud ni sosiego. Y si nosotros buscamos estas 3 palabras en un diccionario o en un libro de sinónimos y antónimos, nos vamos a dar cuenta que todas son sinónimos. La tranquilidad, la quietud y el sosiego son sinónimos los 3. Y al decirlas las 3 juntas, en el hebreo se usa mucho el decir o repetir palabras o decir palabras muy sinónimas, que a eso se le llama paralelismo, y esa expresión de decirlo 3 veces es para intensificar el efecto de lo que se está declarando. Cuando se dice, en la palabra del Señor dice santo, 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 es para intensificar el efecto de la santidad de Dios. Y él dice: más bien me vino turbación. Otra versión dice: más bien me vino desesperación. Esa es la expresión de Job, y es la expresión de cualquier persona que no ve ninguna esperanza, porque ese dolor que él sentía le quitaba toda clase de esperanza y hace que la muerte sea bienvenida. Bien, vamos a las aplicaciones de este estudio. La primera aplicación es que a veces el silencio es nuestro mejor consuelo frente a los que sufren. Intentar defender a Dios o tratar de explicar las razones del sufrimiento, muchas veces eso cae en oídos sordos de la persona que está sufriendo. Ahora, ¿qué podemos decirle a las personas cuando están sufriendo por enfermedad, por desastre, por la pérdida de un ser querido? ¿Cómo podemos convencerle que Dios le ama a pesar de su dolor, a pesar de su tragedia? Creo que a veces el solo hecho de estar presente es el mejor consuelo. Y a veces a mí me ha pasado que me ha tocado ir a visitar o a dar las condolencias frente a alguien que está sufriendo, y uno piensa: ¿qué puedo decir? ¿Qué palabras de consuelo voy a entregar? Decir muchas veces: yo sé lo que tú estás pasando, yo sé lo que tú estás sintiendo, no ayuda mucho, porque es muy difícil. Solamente el que está sufriendo conoce el dolor que hay, pero muchas veces basta con decir: aquí estoy. Y la presencia de uno es un consuelo, es un apoyo. La diferencia de los amigos de
Job es que ellos estaban ahí en silencio, pero ellos estaban convencidos, ellos creían que la razón del sufrimiento de Job era por el pecado de Job. Y Job era totalmente inocente. Él no había cometido pecado. Que el Señor nos ayude. Y la segunda aplicación de este estudio es que el sufrimiento no siempre es producto del pecado personal. Sabemos que si el hombre pecó, fue expulsado del huerto del Edén, producto del pecado es que existe el sufrimiento en el mundo. Es decir, el sufrimiento es producto del pecado del primer hombre, pero el sufrimiento puntual de alguien que está pasando una situación de aflicción no siempre es producto del pecado personal. Por lo tanto, hay una tendencia muy, muy repetida a relacionar todo sufrimiento con el pecado. Muchas personas que sufren muchas veces son inocentes, son personas que no tienen por qué estar sufriendo y nosotros decimos eso, pero solamente Dios conoce los planes. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que esta lección la podamos atesorar en nuestro corazón y que nosotros como seres humanos estamos bajo el propósito del Señor, bajo la voluntad del Señor. El hecho de haber nacido es producto de la bondad de Dios. El hecho de que hubieron familias que nos cuidaron cuando éramos bebés, cuando éramos niños, es una evidencia también del amor de Dios y del amor de nuestra familia, y tenemos que agradecer y ser agradecidos del Señor, y tenemos que entender el propósito, tratar de entender, buscar el propósito que el Señor ha puesto en nosotros por el hecho de haber nacido, por el hecho de haber sobrevivido la infancia, por nuestra niñez, por haber llegado a ser adultos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y no debemos rechazar ese plan de Dios en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos revela su plan para nuestras vidas a través de todo lo que vivimos. Tenemos que reconocer, y la palabra del Señor lo dice, para los que aman a Dios, todas las cosas que nos ocurren, todas las cosas trabajan juntas para nuestro propio bien. Entonces, frente a esta experiencia de sufrimiento, debemos reconocer que Dios tiene un propósito de permitir que a veces pasemos por este proceso, y Él lo permite con un objetivo, con un propósito. Y el Señor nos ayude para que cada vez que tengamos un momento o un proceso de aflicción, de dolor, de dificultad, tal como Job, no atribuyamos un despropósito alguno a Dios. Dios tiene todo bajo su control y todo lo que permite es para nuestro bien. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y añada bendición a esta lección de escuela dominical en este día. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por esta lección de escuela dominical, porque el Señor nos ha hablado y que el Señor nos ayude para atesorar su palabra en nuestro corazón. Bendito Dios, Padre Celestial, nuevamente nos presentamos delante de su presencia en este día y dándole gracias por esta palabra que usted nos ha entregado. Le rogamos, Señor, que usted nos ayude a recordar lo que estamos aprendiendo en este día y que podamos darnos cuenta de la bendición que tenemos de estar tomados de su mano. Ayúdenos, Señor, para ser personas íntegras frente a usted. Denos la gracia, Señor, para ser fiel a usted, para mantener, Señor, nuestra posición de cristiano, para nunca flaquear, para no fallar, Señor. Le pedimos por misericordia que nos ayude, Señor, y sea la situación que estemos viviendo, la que estemos pasando, el momento de aflicción que estemos viviendo, nunca busquemos una explicación, Señor, en algo que queramos justificar, sino que todo está bajo su propósito y podamos nosotros reconocer que estamos bajo su voluntad, bajo su soberanía, y que todo lo que usted permite para nuestras vidas es para nuestro bien. Gracias por esta lección de su palabra. Le damos gracias porque usted nos da esta oportunidad y esta instancia de aprender de su palabra. Le pedimos que nos levante de esta oración, Señor, agradecidos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, yo agradezco al Señor en esta mañana por esta hermosa oportunidad de
de poder estar al frente de esta lección. Y el Señor nos ayude para que el próximo domingo podamos estar nuevamente conectados a través de este medio, que es el medio que el Señor nos ha permitido para aprender de su palabra. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Envío un saludo a a los hermanos de nuestra iglesia, a los hermanos de la clase de adultos y a todos los hermanos que participan de la escuela dominical y también de nuestra congregación, y les insto a que inviten a los demás hermanos que no han podido conectarse para que puedan participar de estas hermosas lecciones que el Señor tiene preparadas para nuestras vidas. Que el Señor le bendiga.